¿Qué tal, compañeros? Les saluda de nuevo Rebeca Castrejón, encargada de comunicación digital para el programa EFI. Bienvenidos a este segundo episodio digital. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por su interés. Esperamos se encuentren sanos y siguiendo todas las medidas de prevención que recomienda su gobierno local o sus supervisores en sus ranchos. Este mes les tenemos varias noticias que esperamos sean de utilidad en sus casas de empaque, en sus invernaderos o en el campo. Vamos a comenzar con un recordatorio de las medidas de prevención ante el coronavirus. De ahí le pasaremos el micrófono a Maggie García de DCO Agrícola en Camalú, quien mostrará cómo su equipo utilizó gafetes para promocionar las normas de EFI. También les mostraremos otra traducción que llegó a nuestra mesa desde la Florida. Y para terminar el episodio, un merecido agradecimiento a todos los equipos de liderazgo que continúan con su ardua labor durante este tiempo de incertidumbre. Espero se queden con nosotros hasta el final, pero si quieren ir directamente a una historia específica, pueden mover el botón al tiempo que aparece en la pantalla. Comencemos. Nuestras capacitadoras Greta y Lilian hablarán un poco sobre las medidas de prevención y las normas EFI que puedes implementar durante este tiempo de crisis por el coronavirus. Aquí sus mensajes. Un saludo a todos los y las integrantes de los equipos de liderazgo y trabajadores en Ranchos EFI. Yo soy Greta, directora de capacitaciones de EFI. Algunos ya me conocen, ya que he dado entrenamientos en muchos de sus ranchos e invernaderos. Hoy les traigo un mensaje muy importante acerca del virus COVID-19, también conocido como coronavirus. Esperamos que todos estén al tanto de las medidas de prevención. Por ejemplo, lavarse las manos con agua y jabón con mucha frecuencia, por lo menos por 20 a 30 segundos cada vez. Desinfectar todo lo que tocan, como sillas, pasamanos, etc. Cubrirse la cara cuando tosan o estornuden. Evitar tocar su cara con las manos y quedarse en casa si están enfermos. Recuerden que su salud es nuestra prioridad, así que cuídense mucho y sigan las medidas de prevención. Hasta pronto. Hola, saludos a todos los equipos de EFI. Yo soy Lilian y soy parte del equipo de capacitación del programa EFI. Y bueno, me imagino que ya saben que debido a la epidemia del coronavirus estamos viviendo un momento extraordinario en todo el mundo y también en nuestras comunidades y lugares de trabajo. Yo he estado estudiando las normas y, por ejemplo, hay muchas normas que se refieren a la importancia de la higiene, como el lavado de manos, el uso de guantes y el control de fluidos corporales. Un ejemplo de eso es tener mucho cuidado de taparnos la boca si tosemos o estornudamos y, por supuesto, no escupir. Es súper importante lavarnos las manos muy bien, sobre todo si tocamos cualquier superficie que pueda tener microbios. Las normas también dicen que todos debemos reconocer señales de enfermedad, que tiene que existir un sistema para notificar o reportar enfermedades y que no se puede castigar a ningún empleado por avisar que está enfermo. También mencionan las normas la importancia de compartir toda esta información con nuestros compañeros de trabajo. Y eso se puede hacer a través de pláticas, entrenamientos. Otra manera de cuidarnos es evitar tocarnos y mantener una buena distancia entre nosotros. Por ejemplo, en la última capacitación que hicimos, nos saludamos así, tocándonos el codo, y jugamos con pelotas imaginarias. Más que nada queremos agradecerles por todo su trabajo y desearles mucha precaución y mucha salud durante estos tiempos. Cuídense mucho. Ahí lo tienen. Muchísimas gracias por la información, Greta y Lilian. Y ustedes, compañeros, ¿qué están haciendo para combatir este virus en sus operaciones agrícolas? Roberto Márquez nos envió esta fotografía de cómo su equipo EFI está dando a conocer información importante del coronavirus a toda la fuerza laboral. Esta otra operación de lote en la Florida también está tomando la temperatura de todos los empleados y no deja pasar a las instalaciones a nadie más que no sean choferes o personal. Uno de los equipos más recientes en certificarse, DCO Agrícola, utilizó 3 herramientas sencillas para promocionar las normas de EFI: un gafete,
papel color verde y documentos impresos con las normas de EFI. Aquí la historia. Teníamos la necesidad de identificarnos, entonces hicimos el receta, y entonces primero nos quedó sentimos como muy pequeñitos, como que no se nos daba, y teníamos algo que fuera más grande y llamativo. Entonces le pusimos a la hoja de color al fondo. Se nos voltea el café con algo, ahí es la norma. Entonces vamos a escoger, por ejemplo, 2 normas de manejo de plagas, 2 de las normas sociales y 2 de inocuidad. Y las estamos publicando. Tratamos de publicar como las más importantes. Gracias, Maggie, por compartir esta mejora. Ella también compartirá un enlace al documento pequeño, tamaño horizontal, que ustedes pueden imprimir y colocarlo en la parte de atrás de sus gafetes. Este equipo también mandó a hacer sudaderas con el logotipo de EFI, el nombre del grupo, que viene siendo el equipo de mejoras continuas, y el apodo de cada uno de los integrantes. Si ustedes buscan hacer algo similar, no duden en enviarnos su correo electrónico o mensaje por WhatsApp y con gusto les enviamos el logotipo para sus diseños. En el primer episodio hablamos sobre una excelente traducción que el equipo del Sol, el Cultivo y la Tierra realizó al idioma celtal. Pues el día de hoy les tenemos otra muy buena traducción, pero esta vez la realizó el equipo de Roach River Farms, localizados en la Florida. Emily nos hablará más al respecto y explicará un poquito más acerca del proceso de traducción. Lo que pasa es que me di cuenta de la necesidad que había en la compañía de que estas personas pudieran entender lo que era el programa de EFI. Estamos hablando de un 55 casi % de los empleados. Lo más que yo puedo acercarme a ellos es con el traductor, poder traducirles y buscar una persona que sepa español y haitiano o inglés y haitiano. Pude identificar ciertas personas que podían hablar las 2 lenguas. Hablé con ellos y entonces así fue que partió esa necesidad de que ellos entendieran ese mensaje y hacerlos parte también a ellos del grupo de liderazgo. Emily también quiere abrir la invitación a todos los equipos EFI que ocupen de esta traducción de las normas de EFI al criollo haitiano, que nos dejen un mensaje en la parte de abajo y con gusto les haremos llegar este documento. A final de mes celebraremos la Semana Nacional de los Campesinos. Uno de nuestros miembros de la Junta Directiva, Eric Nicholson, quiso tomar ventaja de esta celebración para enviarles un merecido agradecimiento, especialmente en este tiempo de tanta preocupación donde los ocupamos más que nada. Muchísimas gracias por su trabajo. Aquí el mensaje. Hola, mi nombre es Eric Nicholson y que reciban un fraterno saludo de mi parte a todos y a todos los compañeros y compañeras que trabajan en las fincas certificadas EFI. Es un verdadero placer poderles saludar, aunque sea por video. De la mesa directiva, de parte de mi organización, los Unión de Campesinos, que reciben un agradecimiento sincero y profundo de nuestra parte. Un agradecimiento más, un reconocimiento más de la importancia de su trabajo, de su sacrificio y de quiénes son ustedes como seres humanos. Entonces, de mi parte, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. No olviden en enviarnos fotografías, mejoras. También nos gustaría conocer qué más están realizando en el campo o invernadero para combatir este virus, para que así nosotros podamos compartirlo con otros equipos aquí en el grupo de Facebook. Los dejo con un video medio divertido acerca de la forma correcta de lavarse las manos. Hasta la próxima. ¿Y cómo se lavan las manos? Las manos se lavan así, 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 así. ¡Muere bacteria, muere! ¡Muere bacteria, muere! ¡Muere bacteria, muere! ¡Muere bacteria, muere!